¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo el review de este reloj inteligente Colmi P68. Lo que lo diferencia de otros Colmi es su gran pantalla de 2.04 pulgadas y de su resolución en HD. Sin más, vamos a ver sus características y cómo vincularlo a tu celular. Así que vamos a checar qué es lo que nos ofrece este Colmi P68. Empecemos por lo evidente, que es su pantalla AMOLED con un tamaño de 2.05 pulgadas, con una resolución de hasta 368 por 448 píxeles, que es más del doble de grande de otros smartwatch convencionales. También cuenta con la función Always On Display, que es el que están viendo en este momento, por lo que la hora siempre será visible. En este caso yo lo tengo análoga, pero también puede ser digital. Esta función la verdad me gustó bastante. Este modelo lo pedimos en color dorado, pero también lo puedes encontrar en negro, gris y rosa. Esta correa es más deportiva, su material es de silicona, pero si lo compras en Mercado Libre te vendrán estas dos correas de regalo. Esta de tela y esta chulada metálica que queda muy bien si vas a un evento formal. Pero esto solo aplica si lo compras por Mercado Libre. El link para que adquieras este Colmi P68 se los voy a dejar en la descripción. El material en general de este reloj es plástico, pero es de muy buena calidad y sobre todo resistente. Para los más técnicos es de un material llamado ABS, que obviamente esto ayuda a que sea más ligero con sus apenas 39 gramos. Es muy ligero, realmente casi no pesa. Aquí encontramos el único botón que nos servirá para accionar el reloj y también para irnos o salirnos. Su Bluetooth es un 5.2 compatible con Android 4.4 o superior. En iOS admite 8.0 o posterior y tiene una distancia máxima entre reloj y celular de 10 metros. En la parte de atrás tenemos nuestro sensor, que más adelante veremos para qué nos sirve. De este lado tenemos el contacto magnético para que lo podamos cargar. De este lado tenemos el altavoz donde podremos escuchar las llamadas y hasta música. Y del otro lado, este puntito que vemos por aquí es el micrófono. Su batería es de litio con 250 miliamperios, que según el fabricante te da entre 5 y 7 días de autonomía. También esto dependerá mucho si tienes activada esta opción. Algo a considerar es la resistencia contra el agua con su certificación IP67, que te da 1 metro de sumergible, aunque el fabricante recomienda no hacerlo, pero es perfecto contra salpicaduras, así que no te preocupes al lavarte las manos, la lluvia o que le caiga sudor a este Colmi. Ahora les voy a enseñar a cómo vincular su Colmi a su celular. Primero que nada vamos a descargar la aplicación DaFit, o el código QR lo encuentran desde su smartwatch o con su manual de usuario. En la parte de atrás viene el código QR. Es compatible con iOS y con Android. Vamos, aquí ya la tengo descargada, vamos a abrirla. Aquí vamos a aceptar y continuar. Aquí van a salir todos los dispositivos que se encuentran. Por ejemplo, aquí aparece el P68, que es este, y tenemos un P60, que es el que yo ocupo habitualmente. Si les interesa, también tengo review de este smartwatch. Está muy bueno, se los voy a dejar por aquí arriba. Ahora sí, vamos a seleccionar, vamos a darle al P68 y vamos a darle en próximo. Aquí vamos a crearnos nuestro perfil, vamos a llenar todos estos requisitos y al final le vamos a dar en hecho. Por ejemplo, aquí estábamos llenando nuestros datos y nos salió esta leyenda. Vamos a darle en vincular. Ya que tenemos, le vamos a dar en hecho. Nos va a saltar este permiso, le vamos a dar en permitir. Y aquí ya nos aparece la aplicación. ¿Cómo verificamos si ya estamos conectados? Le damos aquí que tenemos un reloj y ya nos aparece nuestro P68. Ahí podemos también eliminar el dispositivo. Aquí también podemos cambiar nuestras esferas. Vienen aquí unas precargadas, obviamente ahorita no están cargando, pero también podemos poner la nuestra propia en galería para que nosotros pongamos la que querramos. Algo importante a destacar es aquí en la aplicación nos vamos a notificaciones y vamos a habilitar todas, porque como se pueden dar cuenta todas están deshabilitadas. Ahora sí vamos con sus funciones. Si bajamos nos sale un menú muy rápido donde tenemos varias opciones como bajar o subir el brillo. Tenemos las configuraciones, tenemos el clima, también tenemos esta función que es por si se nos mete el agua. La activamos, aquí tenemos que sacudir nuestro reloj y empieza a hacer un sonido que se supone saca el agua del interior de este smartwatch.
También aquí podemos desactivar para las llamadas. Para irnos para atrás, como les mencionaba, con el botón que tenemos aquí en el costado lo apretamos y nos va a dirigir hacia atrás. Si nos vamos hacia la izquierda, vamos a tener toda la configuración de las llamadas. Por ejemplo, grabaciones como todas las llamadas que hemos tenido. Aquí marcar, podemos hacer cualquier tipo de marcación. Y los contactos, que obviamente ahorita no tengo ninguno. Si deslizamos hacia arriba, vamos a tener las notificaciones. Y por último, si deslizamos hacia la derecha, nos va a salir el menú donde vendrán todas las funciones, por ejemplo este de pasos, que literal aquí es el conteo de pasos que has tenido en el día. Aquí viene con las calorías quemadas, la distancia que hemos recorrido en el día. Obviamente como apenas lo activamos pues no tenemos casi ninguna marcación. Ahora teléfono es como la que les había enseñado. Este de corazón te empieza a medir tu ritmo cardíaco y si le damos hacia arriba nos va a salir aquí todas las mediciones que nos han hecho. Por ejemplo aquí mi ritmo cardíaco es suave. También tenemos la opción de dormir, nos va a hacer el conteo de cuántas horas dormimos al día. También tenemos esta función que esta te mide la oxigenación. Aquí tenemos un modo de ejercicio donde tenemos hasta 100 ejercicios diferentes. Aquí a elegir, tú puedes elegir el que quieras y podemos hasta agregar unos. Igual esto se puede hacer desde la aplicación. Tenemos los mensajes que básicamente son las notificaciones. Auxiliar de idiomas. Esto lo que significa es un asistente de voz. Por ejemplo, vamos a activarlo y le vamos a hacer alguna pregunta. Marcador del Club América. América ganó 2-1 hoy contra Mazatlán Fútbol Club. Y así ya no es necesario sacar nuestro teléfono inteligente. Tenemos el clima, que obviamente se conecta a tu celular para que cheque en qué zona y dónde estás. Obturador simplemente es para tomar una fotografía y sirve como un disparador. Aquí de jugador no está bien traducido, pero es para controlar la música. Si queremos pausarle, adelantarle y hasta bajar o subir el volumen. Tenemos alarma, tenemos cronómetro, tenemos temporizador, tenemos calculadora, linterna y tenemos la última opción que son los ajustes. Por ejemplo, mostrar. Aquí en esta parte de latente podemos elegir en cuántos segundos se apaga nuestra pantalla. Ahorita por el video, por eso lo tengo en 20, pero normalmente está en 5. Vista de menú, esto es muy importante. Yo lo tengo en vista de lista, pero le podemos cambiar. Hay 3 opciones. Por ejemplo, paralelo y literal es una línea con todas las opciones. Y por último tenemos vista celular, que simplemente pues es como una burbuja, pero a mí me gusta el que teníamos al principio. Aquí podemos controlar también el brillo, pero pues es más fácil en la configuración que les dije al principio, solo deslizándola hacia abajo. Caja de reloj y aquí tenemos 10 diferentes opciones, como se pueden dar cuenta. Vamos a elegir esta y ya se queda configurada. Recuerden que ustedes pueden poner una imagen propia. Aquí en vibración podemos calibrarlo, podemos tener que solo suene, que vibre y que suene, o simplemente silencio total, sin vibración y sin sonido. Aquí la intensidad que nosotros la tenemos en fuerte, espero que se escuche, y en blando. Aquí en baja potencia si lo activamos, se apaga la vibración, también se apaga la vista rápida y también baja el brillo. Tenemos este de teatro, que es algo muy parecido. Aquí apaga la vibración y baja el brillo. Todo esto nos ayuda para no gastar tanta energía. Teléfono abierto para que te entren las llamadas, lo tenemos activado. Bluetooth de audio. Esto quiere decir que cuando lo tengamos activado, todo lo que veamos y escuchemos en nuestro teléfono se va a escuchar en nuestro reloj. Esta es la función que les mencionaba. Si lo desactivamos, se va a apagar nuestro reloj inteligente. Ya no va a aparecer el reloj y solo se va a activar si alzamos nuestra muñeca de esta manera. A mí como no me gusta le voy a activar el reloj análogo, pero también puede ser digital como les mencionaba y se ve de esta manera. Es lo mismo, esto va a estar todo el tiempo prendido, obviamente va a ocupar más energía. Otra de las cosas importantes es encontrar tu teléfono. Le vamos a activar y empieza a sonar nuestro teléfono. Vamos a desactivarlo. También hay una función desde la aplicación de tu teléfono para encontrar tu smartwatch. Y esas serían las funciones más importantes de este P68. En conclusión, recomiendo no comprarse este Colmi por 690 pesos mexicanos, que aproximadamente son $38. Y la verdad me gustó mucho el tamaño y la calidad de su pantalla. Este color que elegí, el dorado, está muy bonito y muy elegante. Así que sí te recomendaría comprar este Colmi P68. Si a ti también te convenció este reloj, recuerda que en la descripción te voy a dejar un enlace para que vayas a comprarlo. Y si no te convenció, de este lado te voy a dejar un video de un smartwatch de la misma firma que te aseguro que te va a encantar. Ve a verlo. Antes de que me vaya, apóyame dejándole un like a este video, pero sobre todo suscríbete a este canal. Sin más, me despido y hasta la próxima. Masters.